En la sesión de hoy vamos a tratar una nueva característica, que es la necesidad de las escrituras. Y en ella pues vamos a ver sobre todo dos puntos que son para qué necesitamos la Biblia y cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia. Y el texto sobre el que vamos a meditar es Romanos 10, del 13 al 17, que dice lo siguiente. Lo leo en la versión NTV. El anterior texto también lo leí en esta misma versión. Dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Pues quisiera dar paso a nuestro hermano Pepe y antes hacer una oración por él. Señor, te queremos dar las gracias por esta palabra que tú nos vas a traer, por la posibilidad de acercarnos a ti de nuevo y de escucharte, de tenerte cerca, Señor, y de aprender de ti. En el nombre, Señor, de tu Hijo. Amén. Pues muy bien, una alegría enorme poder estar aquí en esta tarde. Acabamos de terminar la segunda característica de las Escrituras dentro de la doctrina de la palabra de Dios. Primero vimos la autoridad de las Escrituras, luego la claridad de las Escrituras y ahora vamos a empezar la tercera característica que nos hemos planteado, que es la necesidad de las Escrituras, respondiendo preguntas como ¿para qué es necesaria la Biblia? ¿Cuánto podemos saber de Dios sin la Biblia? Y de aquí nos pueden surgir muchas preguntas relevantes acerca de la necesidad de la Biblia, como por ejemplo, oye, ¿necesitamos tener la Biblia para saber que Dios existe? ¿Necesitamos la Biblia para saber que somos pecadores que necesitan salvación? ¿O necesitamos la Biblia para saber cómo encontrar la salvación? ¿O la necesitamos para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Por tanto, como nos plantea Gruden, podemos definir la necesidad de la Biblia de la siguiente manera. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia para conocer el Evangelio, para vivirlo y para conocer la voluntad de Dios. Pero no la necesitamos para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Y así que entre hoy y las siguientes sesiones vamos a explicar pues los diferentes puntos que componen esta definición, que serían: la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual, para saber cómo vivir el Evangelio, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios, la Biblia es o no es necesaria para saber que Dios existe y, por último, la Biblia es o no es necesaria para saber algo en cuanto al carácter de Dios y sus leyes morales. Así que vamos a empezar por la primera, acerca de la necesidad de la Biblia para conocer el Evangelio. Antes leíamos en Romanos 10, 13 al 17 y lo vamos a volver a leer juntos y ver lo que Pablo nos dice en estos versículos a este respecto. Te animo a que puedas abrir tu Biblia en Romanos 10 y leer conmigo pues del versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Te das cuenta de la línea de razonamiento que siguen estos versículos? Pablo sigue la siguiente línea de razonamiento. De alguna manera utiliza el sentido común para hacernos ver la importancia que tiene el tener en cuenta esta línea de pensamiento. Primero, afirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tenemos en cuenta el contexto, por ejemplo, el versículo 9 de este mismo capítulo 10, que nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y cuando Pablo hace referencia al Señor, se refiere al Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo afirma que uno debe invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Segundo, a partir de aquí Pablo nos dice que una persona para invocar el nombre de Cristo debe creer en Él. Es decir, que Jesús es un salvador, digno de invocar y que responderá a los que le invocan. Tercero, Pablo, siguiendo su desarrollo lógico, afirma que para creer en Cristo hay que oír de Él. En cuarto lugar, plantea claramente cómo vas a oír de Cristo a menos que alguien te hable de Cristo. Y en quinto lugar, y como conclusión, es que la fe que salva viene por el oír, es decir, por oír el mensaje del Evangelio. Y este oír el mensaje del Evangelio viene mediante la predicación de Cristo. La implicación parece ser que para ser salvo hay que oír la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y este pasaje es uno de los varios textos que muestran que la salvación eterna viene mediante la creencia en Jesús y no hay otro camino. Por ejemplo, encontramos en Juan 3:18, hablando de Cristo, lo siguiente. Vámonos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Y allí leemos lo siguiente. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera similar, también en Juan 14:6 encontramos a Jesús, pues diciendo lo siguiente. Vámonos unas cuantas hojas más adelante, en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no únicamente en estos textos. Por otro lado, encontramos a Pedro cuando lo llevaron ante el Sanedrín en Hechos 4:12, diciendo lo siguiente. Vámonos, el siguiente libro después de Juan es el libro de los Hechos. Y vámonos al capítulo 4, versículo 12, y allí leemos lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que precisamente es el texto que tenemos en nuestra capilla
en el frontal izquierdo. Por supuesto, la exclusividad de la salvación por medio de Jesús se debe a que Jesús es el único que murió por nuestros pecados y el único que pudo haberlo hecho. Pablo se lo dice de una manera muy clara a Timoteo en su primera carta a Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Vamos para allá y vamos a leer pues en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y no hay otra manera de reconciliarnos con Dios que por medio de Cristo, porque no hay otra manera de gestionar la culpa de nuestros pecados ante un Dios santo. Pero, claro, si las personas solo pueden salvarse por fe en Cristo, tiene sentido que nos podamos preguntar cómo los creyentes bajo el antiguo pacto podían salvarse. Y la respuesta es que los que se salvaron bajo el antiguo pacto también se salvaron mediante la fe en Cristo. Aunque su fe fue una fe que miraba hacia adelante, basada en la palabra de Dios, que prometía la venida de un Mesías, de un Redentor. Y hablando precisamente de creyentes del Antiguo Testamento, como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Sara, el autor de Hebreos 11:13 dice lo siguiente. Vamos a buscar en Hebreos, pues capítulo 11, versículo 13. Y allí leemos lo siguiente. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el mismo capítulo 11, versículos 24 al 26 de Hebreos, nos dice acerca de Moisés lo siguiente. Capítulo 11, versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¡Wow! Así que podemos ver esto claramente en estos versículos. Y de la misma manera, también Jesús puede decir de Abraham en Juan 8:56 lo siguiente. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, y en el versículo 56. Pues leemos lo siguiente. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Esto, de nuevo, evidentemente se refiere a la alegría de Abraham al mirar hacia adelante, al día del Mesías prometido. De este modo, incluso los creyentes del Antiguo Testamento tuvieron fe salvadora en Cristo, a quien miraban por delante, no con el conocimiento exacto de los detalles históricos de la vida de Cristo, como podemos hacer nosotros hoy en día, sino con fe, en la absoluta confiabilidad de la promesa de Dios. Así que vemos la necesidad que tenemos de la Biblia para conocer el mensaje del Evangelio,
por medio de la lectura de la Biblia por uno mismo u oírlo de otra persona. Incluso los creyentes que llegaron a la salvación en el antiguo pacto lo hicieron confiando en las palabras de Dios con que prometió un Salvador, un Mesías. Es importante ser conscientes de esta realidad y ver lo increíble que es el amor y la gracia de Dios para con nosotros, pues dejándonos en su palabra todas estas cosas. Evidentemente, nos surge otra pregunta. ¿Qué sucede con las personas que nunca han tenido la oportunidad de oír hablar de Jesús? ¿Condenará a Dios a una persona que nunca ha oído hablar de Él, de Jesús? Y aquí es importante podernos hacer esta pregunta y poderla responder también. Y ser consciente de que todas las personas son responsables ante Dios, hayan o no oído hablar de Él. La Biblia nos dice que Dios se ha revelado claramente en la naturaleza, como leemos en Romanos 1:20, que te animo a que me puedas acompañar. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tienes? Pues vamos a leerlo. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y también, no solamente en la naturaleza, sino que también se ha revelado en el corazón de los seres humanos, como nos dice Eclesiastés 3:11. Vámonos al Antiguo Testamento y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones, de modo que el hombre no descubra la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. El problema es que los seres humanos somos pecadores y todos rechazamos este conocimiento de Dios y nos rebelamos contra Él. Pablo lo expresa claramente también en esta realidad en Romanos 1, 21 al 23. Volvamos de nuevo a Romanos 1 y leamos desde el versículo 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos entregados a los deseos pecaminosos de nuestro corazón, lo cual nos permitiría descubrir lo inútil y miserable que es la vida separados de Dios, separados de Jesús. Él hace esto por aquellos que continuamente lo rechazaban. Como podemos seguir leyendo en Romanos 1, versículo 24, y vamos a leer juntos hasta el versículo 32. Romanos 1, a partir del versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y en realidad, lo que tenemos que reflexionar no es que algunas personas no hayan oído hablar de Dios, más bien el problema es que han rechazado lo que han oído y lo que fácilmente pues se ve y se puede apreciar en la naturaleza. Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 29, nos dice lo siguiente. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces encontramos pues en ese libro de Deuteronomio, que te animo a que puedas venir conmigo, capítulo 4, versículo 29, lo siguiente. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y este versículo enseña un principio importante. Todo aquel que verdaderamente busca a Dios lo encontrará. Si una persona realmente desea conocer a Dios, Dios se dará a conocer. El problema es que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como podemos leer en Romanos 3:11. Y esa es la realidad, que la gente rechaza el conocimiento de Dios que está presente en la naturaleza y también en nuestro propio corazón. Y en cambio decide adorar a un Dios de su propia creación. Y es absurdo discutir la justicia de que Dios envía al infierno a alguien que nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Las personas son responsables ante Dios por lo que Dios ya les ha revelado. La Biblia dice que la gente rechaza este conocimiento y por lo tanto Dios es justo al condenarle al infierno. Y en vez de debatir el destino de los que nunca han oído, nosotros como cristianos deberíamos hacer todo lo posible para asegurarnos que oigan. Estamos llamados a difundir, a proclamar, a anunciar el Evangelio por todas las naciones, como podemos leer en Mateo 28. Vámonos ahora de nuevo al Nuevo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, el Evangelio de Mateo. Y allí en el capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También podemos leer la misma realidad en el libro de Hechos, eh, capítulo 1, versículo 8 también. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra.
O sin ir más lejos, como escuchamos en la predicación del domingo, de que somos sal y luz. Y que precisamente el devocional de esta semana nos está desafiando a vivir esta realidad de ser sal y luz. Sabemos que el ser humano rechaza el conocimiento de Dios revelado en la naturaleza. Y eso debe de impulsarnos precisamente a proclamar las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesucristo. Solo aceptando la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, las personas se pueden salvar de sus pecados y ser rescatadas de una eternidad apartadas de Dios. Y este mensaje pues se encuentra en la palabra de Dios. Y si asumimos que aquellos que nunca escuchan el Evangelio pues reciben misericordia de Dios, perderemos nuestra motivación para evangelizar. También nos enfrentamos a un terrible problema. Si las personas que nunca oyen el Evangelio se salvan automáticamente, entonces sería lógico asegurarnos de que nadie precisamente oiga nunca el Evangelio, porque en ese caso existiría la posibilidad de que lo rechazaran y se condenaran. Así que la Biblia establece claramente que los que perecen sin Cristo se enfrentarán a una eternidad en el infierno. El mandato de Jesús de evangelizar a todo el mundo sigue hoy en día vigente. Y como seres humanos necesitamos invocar el nombre del Señor. Pero, como leíamos al principio, ¿cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y los que nunca han oído hablar de Jesucristo necesitan desesperadamente oír. Y precisamente esa realidad hizo que Pablo exclamara en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y realmente que podamos también cumplir esa realidad que Dios, que Jesús mismo nos dio de ser sal y de ser luz para que puedan oír y entender qué es el Evangelio. Pues lo dejamos hoy aquí para poder continuar en la siguiente sesión con el resto de puntos que tenemos por delante acerca de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios.